Alarico fue uno de los reyes más célebres de los visigodos, un líder cuya vida y decisiones marcaron un hito en la historia de Europa y cuya figura se convirtió en símbolo de la transformación del mundo antiguo hacia la Edad Media, nacido probablemente a finales del siglo IV, en un contexto de grandes migraciones y tensiones entre pueblos germánicos y el debilitado imperio romano. Alarico pertenecía a la nobleza visigoda y desde joven estuvo rodeado de historias de conflictos y alianzas de guerras y traiciones, y en este ambiente aprendió a combinar la fuerza con la diplomacia, la estrategia con la prudencia, y pronto se destacó como líder militar y político de su pueblo. Su reinado comenzó en 395, tras la muerte del emperador Teodosio I, un momento crítico en que el Imperio romano se encontraba dividido entre Oriente y Occidente, con constantes luchas internas, ejércitos debilitados, crisis económicas y la presión de otros pueblos bárbaros en sus fronteras. Los visigodos, bajo la dirección de Alarico, buscaban asegurar la supervivencia de su pueblo, que se encontraba desplazado, hambriento y sin un territorio propio donde asentarse con garantías. Y desde el inicio, Alarico comprendió que la clave para garantizar la seguridad de los suyos no residía solo en la fuerza, sino también en la capacidad de negociar, y cuando fuera necesario imponer sus intereses mediante la guerra. Su primera gran estrategia consistió en negociar con las autoridades romanas, buscando reconocimiento oficial para los visigodos, títulos militares y derechos dentro del imperio, logrando inicialmente ciertas concesiones que permitieron a su pueblo asentarse temporalmente en la región de Tracia. Pero estas negociaciones eran frágiles, y las promesas romanas eran a menudo incumplidas, lo que generó tensiones que Alarico supo transformar en oportunidad para demostrar su liderazgo. Así, comenzó una serie de campañas militares por los Balcanes, moviéndose con rapidez, eligiendo cuidadosamente los lugares de combate, aprovechando la geografía, el terreno y las debilidades de los ejércitos romanos, y ganando así reputación como un comandante astuto y decidido, a diferencia de muchos líderes de su tiempo. Alarico entendía que la guerra no era solo confrontación física, sino también psicológica, por lo que combinaba amenazas, negociaciones y demostraciones de fuerza para lograr sus objetivos. Con el tiempo su mirada se dirigió hacia Italia, el corazón del Imperio Romano de Occidente, un territorio rico en recursos pero políticamente fragmentado y vulnerable. Su objetivo era doble: asegurar un territorio donde los visigodos pudieran vivir con estabilidad y también demostrar que Roma ya no era invulnerable. La campaña hacia Italia no fue un simple avance militar, sino una serie de movimientos estratégicos cuidadosamente planificados que incluyeron la ocupación de regiones periféricas, la presión sobre ciudades clave y la negociación con autoridades locales para obtener provisiones y aliados temporales. Y todo esto culminó en el hecho histórico más recordado de su reinado: la entrada y saqueo de Roma en 410. Un evento que resonó en todo el mundo antiguo y que muchos historiadores consideran el golpe definitivo al prestigio del imperio romano. Alarico, sin embargo, mostró un enfoque sorprendentemente disciplinado durante el saqueo, evitando la destrucción indiscriminada de templos, iglesias y edificios de importancia cultural, y priorizando el saqueo de riquezas y recursos que beneficiaran a su pueblo. Este comportamiento reflejaba su visión política. No se trataba de destruir por el placer de la violencia, sino de consolidar poder, obtener reconocimiento y asegurar la supervivencia de su gente. Además del saqueo, Alarico mantuvo una política de presión constante sobre Roma y otras ciudades italianas, exigiendo tributos, tierras y respeto para los visigodos, mientras negociaba con diferentes facciones romanas que buscaban evitar más destrucción. Su capacidad para combinar diplomacia y fuerza fue fundamental para mantener el equilibrio durante este período crítico. Tras el saqueo de Roma, Alarico continuó buscando un territorio estable
donde los visigodos pudieran asentarse definitivamente. Exploró el sur de la península itálica, avanzó hacia Sicilia y se acercó a la Galia. Pero estos planes se vieron interrumpidos por su muerte repentina en 410 cerca del río Busento en Calabria, un hecho que marcó el fin de sus esfuerzos personales, pero no detuvo la expansión e influencia de los visigodos. Su muerte fue tan significativa que, según la tradición, el río Busento fue desviado temporalmente para permitir que se enterrara a Alarico junto con sus tesoros, y luego se devolvieron las aguas para ocultar su tumba, un gesto que refleja la importancia que su pueblo le otorgaba como líder y símbolo. La figura de Alarico no puede entenderse sin el contexto más amplio del colapso del Imperio Romano de Occidente, un periodo marcado por corrupción, luchas internas, presión económica, migraciones masivas de pueblos germánicos y una estructura militar cada vez más débil. Alarico supo ver las oportunidades en medio de este caos, aprovechando los vacíos de poder, las disputas internas y la necesidad de Roma de evitar conflictos mayores, para posicionar a los visigodos como un actor decisivo en la política del Mediterráneo occidental. Su legado histórico es profundo y multidimensional. Por un lado, demostró que un pueblo considerado bárbaro podía organizarse, liderarse y desafiar al poder más grande de su tiempo mediante estrategia y visión. Por otro, dejó en claro que la transición de la antigüedad hacia la Edad Media no fue un colapso repentino, sino un proceso en el que los pueblos germánicos, bajo líderes como él, desempeñaron un papel central. Además, la existencia de Alarico y su acción sobre Roma inspiró relatos, crónicas y leyendas que fueron transmitidas durante siglos, convirtiéndose en un símbolo del fin de la invulnerabilidad romana y del surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Su nombre pasó a representar el poder de los pueblos migrantes frente a imperios en decadencia, y su vida demuestra cómo la combinación de inteligencia, liderazgo militar, diplomacia y visión política puede cambiar el curso de la historia. Incluso en tiempos de crisis, finalmente el impacto de Alarico se observa en la posterior consolidación del reino visigodo en Hispania y el sur de Francia. Estructuras políticas que heredaron la tradición de liderazgo, organización y estrategia que él había mostrado, y aunque Alarico no vivió para ver este resultado, su acción sobre Roma abrió el camino para que los visigodos se convirtieran en un reino duradero y respetado. Y así Alarico I, más que un simple conquistador, se erige como un líder visionario, cuyo nombre simboliza la transición de la antigüedad al medievo. Un rey que entendió su tiempo aprovechó las debilidades del imperio más poderoso del mundo y aseguró un lugar para su pueblo en la historia, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la determinación, la estrategia y la visión política pueden transformar el destino de naciones enteras y dejar una huella que perdura más allá de la muerte, recordado no solo por la caída de Roma, sino por demostrar que un líder puede cambiar el rumbo de la historia con audacia, paciencia y un profundo sentido del deber hacia su pueblo.